Buenas, bienvenidos al curso avanzado de Scouting de la pizarra del DT. Mi nombre es Francisco Lorenzo, Fran Lorenzo, como me conocen algunos, y vamos a estar abordando un poco cómo utilizar los datos en el proceso de Scouting, cómo analizar perfiles físicos y técnicos, enfocado más en la data que en lo subjetivo y cómo se complementan uno con lo otro, cómo analizar la carrera, hasta cómo generar un índice de rendimiento. Y bueno, espero que les parezca interesante. Para comenzar, una breve descripción de lo que ha sido mi carrera. Yo comencé hace 10 años en Opta, la empresa de estadísticas deportivas. Empecé como analista de partidos en vivo, donde tenía que ingresar todas los eventos, las estadísticas de lo que estaba sucediendo en los partidos. Una tarea bastante compleja, que al principio parece casi imposible, pero después se le va agarrando de la mano y es hasta disfrutable. Y eso me permitió aprender en detalle las estadísticas que se recolectan, y ahí empecé también a hacer el ejercicio de cuáles eran interesantes, servían para analizar jugadores o equipos o competencias, y cuáles realmente no tenían tanto sentido utilizarlos. Y bueno, avancé en la empresa, pasé a ser editor, donde ya empecé a hacer informes de jugadores y equipos, y empecé a ejercitar un poco más esto de la utilización de los datos a la hora de realizar análisis. Y luego de 7 años trabajando en esa empresa, que fue realmente como haber ido a una universidad, realmente haber hecho un curso muy avanzado en tema de datos, comencé a trabajar. Tuve un año de scout freelance para Houston Dynamo, un poco de video scouting y de data scouting. Y luego en 2021 sí comencé en Peñarol, donde estuve 2 años como scout y analista de datos. Y acá me empecé a mezclar un poco el análisis de datos con el scouting. Realizábamos seguimiento de las ligas más importantes para el club, que en este caso eran Uruguay, Argentina y uruguayos por el continente o por el mundo, digamos. Y también un poco de análisis de rendimiento para el cuerpo técnico, informe de rival, informe de lo que sucedió en los partidos que nosotros jugamos, siempre enfocado un poco en los datos, con el complemento subjetivo, pero dándole ese foco y ese valor extra. Luego de 2 años en Peñarol, empecé hace ya 1 año y 3 meses en el Bournemouth de Premier League, donde comencé como scout freelance los primeros meses. Luego pasé a ser scout de Uruguay y Argentina para el primer equipo. También talentos jóvenes, pero realmente no mucho menores de 17, 18 años y tampoco mayores de 23, 24 años. Para este año, en junio, pasar a ser scout encargado de todo Sudamérica en este momento. Así que tengo que hacer un poco más de foco y enfocarme más en los mejores talentos, más que abarcar toda la liga, porque cubrir 9 países, 9 competiciones, no es tan fácil que digamos. Se puede jugando con el nivel de detalle y utilizando mucho los datos para hacer filtraciones y ahorrar tiempo, que es algo que voy a mostrar en las próximas diapositivas y móviles. A su vez, soy profesor del curso avanzado de Scouting aquí en la pizarra del DT. También soy profesor del máster en Data y Scouting de Sport Data Campus. Y he realizado varios estudios, ahí no están todos, pero están los más importantes, de Conmebol, de gerencia deportiva. También hice el curso de entrenador, licencia Pro, online. Y también el máster en Big Data deportivo lo cursé, y un curso presencial de la FA de Inglaterra como hace ya 7 años, que era 3 días en Birmingham, el Level 2, bastante interesante. Eso más o menos para que tengan una idea de cómo fui formando mi perfil, cómo fue avanzando mi carrera para llegar hoy a donde estoy y al perfil que he construido en este tiempo. Aquí estamos hablando un poco quiero hablar del valor agregado del uso de datos a la hora de realizar scouting. El primer mensaje a dar cuando se van a utilizar los datos a la hora de realizar scouting, ¿no? Cualquier tipo de análisis, puede ser análisis de rival, también cualquier tipo de análisis en el fútbol,
es que es un complemento, viene a complementar el análisis subjetivo. Hay mucha gente que es escéptica y cree que no pueden tomarse decisiones en base a los datos y no mirar a los futbolistas. Y comparto que no tiene que ser esto y que no viene a suplantar el análisis subjetivo, sino que viene a complementarlo, viene a dar otra opinión, otra fuente de información que realmente va a ayudar a la toma de decisiones o básicamente va a dar más certezas a la hora de sacar una conclusión de cualquier tipo. Otro de los objetivos del uso de datos es minimizar riesgo. Así como una suma de opiniones lleva a minimizar riesgo, sumarle el valor de lo que dicen los datos también. No es lo mismo que yo piense una cosa de un jugador de cierto atributo que otro scout coincida, un segundo scout coincida y además los datos coinciden. Eso es minimizar el riesgo. Todos los fichajes en el fútbol tienen su riesgo y nuestra labor, nuestra tarea es minimizar ese riesgo. No podemos asegurar de que va a funcionar o no el jugador que vamos a fichar, pero sí podemos minimizar el riesgo. Y si minimizamos el riesgo lo máximo posible, a la larga van a ser más los jugadores que van a funcionar de los que no van a funcionar. Otro de los objetivos es ahorrar tiempo. Como les digo, cuando hay que cubrir muchas ligas o cuando hay un filtrado que se sabe o está bastante específico o bastante claro, con los datos podemos ahorrar muchísimo tiempo. Algo que nos hubiera llevado semanas, meses o muchísimo tiempo, lo podemos realizar o hacer de una forma mucho más eficiente utilizando los datos, ya sea para filtrar, hacer preselecciones, para filtrar videos también, para ver eventos de un jugador en un partido, etc. Tiene realmente un uso de eficiencia muy grande. Y otro objetivo de esto es empezar a generar también una base de datos propia de cada club. Hoy en día los clubes ya deben empezar a generar su propia información, tener su propia base de datos online que todos puedan acceder, empezar a alejarnos un poco de eso de los informes que se los queda un scout o la gerencia deportiva y luego termina el periodo de trabajo de ellos y se lo llevan, sino sí empezar a generar un bien para el club, ya sea que si no se utiliza en el día de hoy o el día de mañana, en un año eso lo sigue teniendo el club, puede venir a recurrir a esa información y sí generarle un bien al club, sea cual sea el resultado. El objetivo de esto son básicamente tres, o los fines del uso de datos en el fútbol son en grandes rasgos tres: analizar posibles fichajes, lo que estamos hablando, pensar un posible jugador que podemos incorporar a nuestro club, ver si realmente de estos mismos. Y también un tercer uso es monitorear el desarrollo de nuestros propios jugadores, ya sea juveniles, jugadores del primer equipo, ver cómo han avanzado en la línea de tiempo, en las temporadas, ver si han progresado, ver si no están yendo tan bien como antes. Estos son ejemplos a grandes rasgos del uso de datos y los beneficios del uso de datos en un club de fútbol o en una estructura de scouting o de análisis. Bueno, para hablar un poco de los roles del staff o los empleados que forman parte de estos procesos de evaluación y de análisis, vamos a hablar un poco de tres de esos roles que son bastante comunes, que son el scout tradicional, el analista de datos y el videoanalista. Tres roles bastante marcados y conocidos, sobre todo el videoanalista en el mundo del fútbol. Que esto no quiere decir que una persona no pueda hacer dos de estas tareas. Incluso van a haber muchos clubes, acá en Sudamérica más que nada, que una persona va a hacer las tres tareas. O sea, esto es un ejemplo de cómo en una estructura estaría bueno darle un rol a cada uno, pero siempre hay que entrar en la realidad de cada club, sobre todo aquí en Sudamérica, los recursos económicos, recursos de personal que tenemos, y adaptarse, buscarle la mejor forma con lo que tenemos de lograr el fin. En mi caso, en Peñarol hacía scouting y analista de datos, por ejemplo, y trabajamos con un videoanalista en conjunto. Pero como digo, puede ser uno, dos o incluso los tres roles en una misma persona.
Las diferencias a grandes rasgos son que el scout se encarga de ver partidos completos, ya sea en video, en vivo o eventos del jugador. Se encarga de el análisis subjetivo, digamos. Tiene que ir haciendo anotaciones de cosas que fue haciendo bien, cosas que hace mal, fortalezas y debilidades que le va encontrando a ese futbolista, un perfil físico. Seguramente tenga que ir llenando planillas, esos informes de partido se tienen que ir subiendo a una base de datos online, ya sea un Google Drive o Scoutastic o Scout7, que son las más conocidas, que pueden ver ahí abajo en los software que utiliza cada rol. Pero esas planillas se tienen que subir para, y como comenté antes, que el club vaya generando su propio bien, que vaya teniendo su propia información a la que pueda acceder cuando quiera y cuando cualquier personal con acceso dentro de la jerarquía a esa información pueda entrar y mirarla en cualquier momento. Y algo también, además de analizar el perfil físico y técnico de forma subjetiva, hay algo que creo que se tiene que, no sé si hacer foco en la palabra, pero sí que tiene un diferencial el scout subjetivo, y es la evaluación del perfil mental, de los aspectos mentales tácticos, ya que esos todavía no están en los datos. Los atributos físicos y técnicos ya se pueden empezar a evaluar con los datos, lo vamos a ver en próximos módulos, pero los atributos mentales realmente todavía no. Hay algunas ideas de decisión de pase que tiene Opta y otros proveedores muy interesantes, que es un primer paso a empezar a poder o intentar evaluar los atributos mentales mediante los datos, pero aún no estamos ahí. Entonces el scout tiene que, sí o sí, me parece, en mi opinión, hacer esa evaluación mental, porque se escapa de los datos. Lo otro también lo va a hacer, pero va a estar corroborado, certificado con los datos. La evaluación mental no aún, así que un poco de especial foco. También muchas veces, sobre todo yo lo hago mucho, una evaluación social del futbolista, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un club de Premier League y a la hora de ver un jugador de Sudamérica, tengo que pensar en la adaptación de ese jugador a un país tan distinto, a una cultura tan distinta como es Inglaterra. Entonces, esto no es obligatorio, algunos clubes no lo piden, pero a mí me parece que si vos querés hacer lo mejor posible y querés minimizar el riesgo de que tus recomendaciones funcionen, te recomendaría hacer una evaluación social. No quiere decir que vayas a descartar un jugador porque su entorno no es el mejor, ni que vayas a contratar un jugador porque tiene una familia modelo, pero lo mismo, mientras más información mejor, luego ver cómo ponderar cada fuente de información, pero yo no lo dejaría de lado, sobre todo, como digo, cuando se piensa en una cultura tan distinta y para jugadores de continentes distintos en este caso. El analista de datos también puede ser científico de datos, depende del nivel de especificidad que se tenga, o ingeniero de datos, también depende del tamaño de la estructura del club. El ingeniero de datos se encarga más de un proceso muy complejo de mantenimiento de base de datos. El científico de datos también de generar algoritmos, modelos predictivos, cosas bastante complejas. Y el analista, del que vamos a hablar ahora, es el que utiliza esa información para sacar conclusiones y lleva esa información de los datos a conclusiones y a un lenguaje futbolístico, digamos. Es el que tiene que llevar esos datos a un lenguaje donde pueda venir el entrenador, el director deportivo, que posiblemente no esté muy acostumbrado al mundo de los datos, y traducírselo para que ellos lo entiendan, simplificárselo, decírselo de una forma. Ese es el desafío para mí mayor del analista de datos, es cómo comunicar eso, cómo transcribir eso. Se encarga de un análisis estadístico, como decía, por ahora físico y técnico, que ya lo vamos a estar viendo. También se encarga de generar visualizaciones muchas veces a partir de Tableau, de Power BI, que son dos herramientas que se cargan base de datos y se pueden generar visualizaciones. Y también de gestionar esa base de datos, de encargarse de que esté la información lo más ordenada posible, fácil de acceder. Y bueno, uno de los software que más se utilizan los analistas de datos, como dije, son Tableau y Power BI para procesar esos datos,
pero luego también precisan un proveedor de datos, que puede ser Wisecout, que es el proveedor de video más común, que también lo utilizan los scouts, también tiene datos, sino unos datos más avanzados o de mayor nivel de detalle son Opta y StatsBomb. Y luego un proveedor de datos físicos, que es el más conocido o el más utilizado hoy en día, que es el Kill Corner, que ya lo vamos a estar viendo también. El videoanalista, que es el rol más común, digamos, o el que me imagino que todos los clubes hoy en día ya tienen, y si no, tienen cuerpo técnico, se encarga un poco más de lo que es la filmación, ya sea de los partidos con un ángulo más grande y una filmación continua, a diferencia de la televisación. El etiquetado de las acciones, también de las prácticas y de los partidos. Muchas veces le piden en vivo en los partidos que mande reportes de ciertas situaciones específicas, también se encarga de eso. Y se enfoca un poco más en el análisis táctico, en la fase de juego, en cómo se comporta el equipo en fase defensiva, en fase ofensiva, en transiciones, en el balón parado. Entonces se pone un poco más de foco en eso y en el colectivo, más que nada. Uno de los softwares que utilizan, los más comunes, son Angles, Sportstone, Natsport, Métrica, son ciertos ejemplos, hay realmente muchos más. Y esto es un ejemplo de más o menos de qué se encarga cada rol en un club de fútbol. Pero repito, esto es un ejemplo. La realidad de los clubes lleva a que una persona haga más de una tarea o incluso las tres. Pero bueno, para darles un poco un pantallazo de cómo se corresponde esto.